Ahora que ya hemos creado contenidos de Flash que contienen cajas de texto TLF, llegó el momento de exportar nuestra película para ver una particularidad que contienen estas cajas de texto al momento de exportar la película Flash. Este es el último ejemplo con el que hemos trabajado y es el de las cajas distribuidas. Dentro del menú File o Archivo, si está en castellano, encontramos la opción de Publicar, para publicar esta película y convertir a SWF. Esta película Flash que estamos trabajando, voy a achicar un poco el entorno de Flash y podemos ver que está en el escritorio. Al hacer clic en Publicar, para publicar esta película Flash, Flash va a crear automáticamente el archivo SWF que corresponde a nuestro archivo FLA que estamos editando. Se creó del otro lado, vamos a arrastrar los archivos para el otro lado y podemos ver del lado derecho los archivos que se han generado gracias a nuestra publicación. En este caso encontramos el archivo SWF, el cual corresponde porque es el archivo de Flash, el HTML que envuelve a nuestro contenido Flash para poder colocarlo en una página web, y encontramos un adicional que es un archivo de extensión SWZ, y por el nombre nos podemos percatar que se trata de un archivo de text layout. El nombre del archivo es textlayout-1.0.0.595. Eso no es más que la versión de text layout con la que estamos trabajando. Sin embargo, es un detalle que de ahora en más, cuando exportemos las películas SWF en las que trabajamos con textos TLF, tendremos que tener en cuenta que se va a exportar este archivo adicional y que debemos también subirlo a nuestro servidor FTP cuando publiquemos nuestro contenido en un servidor web. El motivo por el cual este archivo se incluye de forma externa tiene que ver con la optimización de esta librería, es decir, como este archivo tiene un cierto peso, podríamos seleccionarlo para ver la información de este archivo y ver cuánto pesa. Podemos ver que pesa 160 kilobytes, es decir que dentro de todo para una conexión de mediano alcance puede llegar a tener alguna demora en la carga de nuestra película Flash. El hecho de que sea una librería externa de Flash se va a cargar solamente cuando sea necesario y con eso va a optimizar la carga de nuestro archivo SWF. Sin embargo, si en realidad queremos incluir este archivo dentro del propio archivo Flash, es decir, que no se incluya la librería de forma externa, también podemos hacerlo. A través del menú File, en la opción de opciones de publicación, en Publish Settings, podemos ver dentro de la pestaña de Flash la opción de Settings dentro de la sección en donde encontramos la configuración de ActionScript. Al darle clic aquí en Settings, podemos encontrar las librerías que se están incluyendo. Vemos que estamos en la pestaña de Library Path, es decir, en esta pestaña configuramos todas las opciones que tienen que ver con las librerías que vamos a incluir en nuestra película Flash al momento de ser publicada. Dentro de estas librerías encontramos justamente textlayout.swc. Los archivos SWC son archivos SWF compilados que sirven generalmente para incorporar librerías precompiladas dentro de nuestro archivo SWF e incluirlos como librerías adicionales, como en este caso está pasando con TextLayout. Al seleccionar esta librería, en la parte inferior encontramos la vinculación, que en este momento dice Default Linkage, es decir, cómo se va a vincular esta librería. Y acá en este momento la opción está diciendo Runtime Shared Library, es decir, una librería compartida en tiempo de ejecución. Esta opción puede ser cambiada a Merge into Code, es decir, que se incluya dentro del propio código de la película SWF. Con esto lo que vamos a lograr es que cuando publiquemos la película, si bien la librería Text Layout Framework va a ser incluida, se va a incluir dentro del archivo SWF y ya no como un archivo externo. Damos clic en OK, damos clic en Publish para publicar nuestra película SWF y damos clic en OK. En los archivos que tenemos en el escritorio podemos ver que Text Layout sigue estando, y esto en realidad no quiere decir que no se ha cambiado la configuración, sino más bien vamos a eliminar esto llevándolo a la papelera, y si volvemos a publicar nuestro archivo SWF, podemos ver que no se ha vuelto a generar, es decir que el archivo había quedado solamente porque estaba y no se había eliminado, es decir, Flash no se va a encargar de eliminar el archivo, sino que si una vez que está generado lo tenemos que eliminar nosotros. De esta forma podemos abrir nuestra película SWF sin ningún problema y el Text Layout Framework va a estar incluido. Por el contrario, si queremos revertir esta opción, debemos hacer lo mismo pero en paso contrario. Dentro de Publish Settings, nuevamente, vamos a las opciones de configuración, seleccionamos Text Layout y volvemos a seleccionar que lo queremos como una librería adicional.
Las dos opciones que continúan a esta subopción es la forma en que se va a precargar la librería. En este caso, Text Layout Framework, es decir, más que nada Flash, ya incluye un preloader propio con el que va a mostrar una barra de precarga cuando se esté cargando la librería. Ahí vemos que publicamos otra vez y se ha vuelto a generar el archivo swz en conjunto con el archivo swf. De nuevo reitero que si este contenido lo vamos a subir a un servidor web, debe ser necesario la inclusión del archivo textlayout.swz para el correcto funcionamiento de nuestro archivo swf. A continuación, vamos a ver otras características de Flash Professional CS5.